una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Cuánta alegría, mis amigos. Buenas noches o buenos días al encontrarnos nuevamente aquí en este lugar para poder estudiar juntos la palabra de Dios. En realidad tendremos temas maravillosos estos días, como cada día, ¿verdad? Cuando abrimos las Escrituras para ver cosas que Dios quiere decirnos y Dios quiere ahondar nuestro conocimiento para que nos preparemos para la eternidad. Quisiera solamente hacer algunos anuncios antes de empezar y tiene que ver con esto. Porque tal vez es bueno, y vamos a la pantalla para ver allí, ¿verdad? Dice, Jesucristo y el nuevo orden mundial es el título del seminario en general. Pero el texto bíblico de Apocalipsis 1:19 es notable lo que el Señor dice allí, ¿verdad? Vamos a leer simplemente, dice lo siguiente. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, es notable, ¿verdad? Allí el ángel le dice a Juan, que estaba en la isla de Patmos, escribe las cosas que has visto, las que son, o sea, los que eran en el tiempo de él, y las que van a ser después. La profecía es así, es predecir los hechos para los que el pueblo de Dios a través de la historia, como tenemos aquí en la pantalla, en el diagrama central, ¿verdad? De una eternidad a la otra, el Señor guiaría a su pueblo hasta cuando lleguemos a la patria celestial, al reino de los cielos. Y a veces nosotros no comprendemos esa realidad y es por eso que no alcanzamos a entender tal vez cosas que son fundamentales para nuestro bien, para que tengamos esperanza, seguridad. Porque si hay una cosa que nos trae seguridad en esta vida es poder aferrarnos a la palabra de Dios, al escrito está, y así entender lo que Dios quiere para nuestro bien eterno. Mientras vamos en el valle de este mundo, que en esta vida corta, ¿verdad? Pero es una preparación para cuando lleguemos a ser salvos para siempre. No hay cosa que pueda traernos mayor satisfacción. La lámina de obsequio, en esta ocasión, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice lo siguiente, y vamos a leerla. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué les parece? Esta lámina la van a recibir como ya recibieron todos, o la inmensa mayoría. Y quiero pedir disculpas en algunos casos, porque ha sido tanta cantidad el trabajo, ¿verdad?, que casi esos días que teníamos no alcanzó. Pero ya mañana recibirán, los que no recibieron, recibirán todo lo necesario. Estas láminas pueden ser, por supuesto, pueden ser luego preparadas en papel, como ustedes desean, en fin, cada uno hace lo que le parece. Y por supuesto, recalco que al final tendremos del seminario, tendremos el certificado, que es de mucha importancia. Solamente algo que recalcar. Bueno, el tema de hoy es monumento profético que alumbrará hasta el fin en su segunda parte, ¿verdad? Envía el cupón de hoy y vamos a atender un poquito a esto, porque el sistema que ponemos hoy cambiará para que sea más fácil para todos nosotros. En realidad vamos a recordar allá abajo, ahí tenemos, ¿verdad?, el WhatsApp, el teléfono que podemos llamar o podemos también mandar mensajes y demás. Y por otro lado, responder al link adjunto a hoy. Hoy habrá 2 links que van a recibir ustedes en el hogar y lo han recibido, o van a recibir, mejor dicho, el link que tiene que ver con el programa de hoy y el link que tiene que ver con la lección de hoy. De manera que tendrán toda la lección allí completa, será mucho más sencillo. La descargan simplemente y listo. Ya podrán contestarla y al terminar dice enviar, allí le dan el ok a enviar y la lección va a la central
donde por supuesto es corregida y devuelta a ustedes. ¿No les parece bien esto? Estamos haciendo realmente lo mejor para que podamos aprovechar todo y sea para bendición. Recordemos que el seminario va de miércoles a sábado con temas nuevos. ¿Y por qué el domingo, lunes y martes no? No es que no tenemos nada, tenemos para contestar las lecciones, tenemos para escuchar temas, y aquí voy a colocar algo enseguidita. De domingo a martes, como vemos en la pantalla, ¿verdad?, tendremos el repaso de temas anteriores y la entrega de resúmenes, o sea que cada uno va a recibir lo prometido, y también está toda la lista de programas. El que quiere verla la puede ver ahí en YouTube o en la página web, ¿verdad?, que ya sabemos. Por otro lado, ustedes van a recibir un link especial a fin de que los programas recomendados durante esos 3 días serán presentados para que el que desee pueda verlo más fácil, simplemente, ¿verdad? Son programas ya que quedan, ¿verdad?, en la nube, como sabemos, a fin de que todos podamos aprovechar y contestar las lecciones si no estamos seguros en alguna cosita. ¿No les parece que estamos bien? Vamos, amigos, a estudiar hoy la palabra de Dios y vamos a seguir adelante. Bueno, el link de hoy, como ya dijimos, al final, ¿no es cierto?, vamos a recibirlo ya en nuestro, cuando se entregue ya el programa o el link del programa, también tendremos el link de la lección. Monumento profético que lo nombrará hasta el fin en su segunda parte. Bueno, ahí está el link de la lección de paso. No hace falta que ustedes escriban nada, porque ya va a ir hoy nuevamente, solamente que es para que ilustremos o quede clara la ilustración y comprendamos cómo va a marchar esto, ¿verdad? Tenemos allí algo importante y saben, es simplemente un celular que nosotros podemos usarlo, un smartphone, por supuesto, para escuchar el tema, para el WhatsApp, para lo que decíamos. Hay muchísimos que están haciendo de esta manera, muchos miles de personas que desean de esta forma, ¿verdad?, porque tal vez es mejor y sale mucho mejor de esta manera. Recuerde suscribirse aquí a la flechita, ¿verdad?, y la otra, dar un OK a la campanita. Ustedes saben ya lo que esto significa y va a ser de provecho para todos el tener todo bien ordenado y que por supuesto podamos ir creciendo en la atención en lo que vamos a realizar. Entonces suscríbete, no te olvides, hay muchas personas ya suscritas y es mejor para poder enviarles más claramente las cosas, y la campanita, ¿verdad?, dar esa OK allí a todo para que salga realmente bien lo que tenemos que ver. Bueno, aquí vemos ahora en la pantalla orden de Dios. Y vamos a recordar el concepto que ya vimos, pero en realidad Dios ordena, allí en la cumbre del Sinaí, a Moisés le ordena algo. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Bueno, allí en Éxodo 8 y 9, el Señor nos recalca esto, ¿verdad?, o nos hace acordar hoy lo que Dios ordenó. ¿Por qué? Cuando dio los 10 mandamientos que nos muestran, ¿verdad?, la realidad de lo que es el pecado, el hombre no podría hacer la voluntad de Dios, a menos que Cristo viniese a rescatarnos de la esclavitud, de la transgresión. Y mis amigos, recalco algo que ya dije días pasados: la cruz del Calvario no es todo el plan de salvación. Cristo siempre nos acompañó. Desde que el hombre cayó, es nuestro amigo inseparable. Murió en la cruz, por cierto, en lugar mío y tuyo, para que podamos ser salvos. Y por otro lado, nos continuará guiando a través de la profecía hasta cuando veamos el glorioso amanecer. Hay muchos que están inquietos y dicen: ¿y el nuevo orden mundial? ¿Qué significa? ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. Es necesario que entendamos todo lo visto, o lo que vamos a ir estudiando estos días, para entender bien qué es ese asunto del nuevo orden mundial, pero con detalle, y realmente vamos a notar que es un plan que tiene que ver con el fin de la historia humana, amigos. Tal vez sea lo último o la última profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Es lo que vamos a ver, pero ¿cómo vamos a leer si primero no aprendemos las letras? Es una ilustración. Tenemos que ver todo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, ya que todo lo que aparece en las Escrituras se explican a sí mismo, no es el licenciado, sino que es la palabra de Dios. ¿Cómo era el santuario
que Dios ordenó construir. Bueno, vamos a leer en la palabra de Dios, allí en Hebreos 9:2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bueno, allí encontramos, ¿no es cierto?, lo que había en el primer lugar, porque en realidad tenía dos, como ustedes ven allí, la tienda tenía dos lugares. ¿Por qué digo tienda? En realidad, en el desierto, cuando Israel andaba por el desierto hasta antes de llegar a la tierra prometida, por supuesto, vemos cómo está allí, ¿verdad? Fue hecho de lonas especiales, tal cual Dios ordenó específicamente cómo tenía que ser hecho ese santuario, llevado de un lugar a otro. Y cuando llegaron a la Canaán, por supuesto, fue hecho ya de otro material. Pero bien, aquí vemos, ¿verdad?, varias cosas que vamos a ir viendo y que tienen que ver muy de cerca con las cosas importantísimas. El altar del sacrificio, ¿verdad?, el lavacro. Aquí tenemos ahora el lugar santo y el lugar santísimo, pero ya veremos enseguidita esto en lo que continúa. En realidad, allí en el lugar santo, que era el primer compartimento, estaba el candelabro que tenía 7 lámparas. Esto tenía un significado y tenía que ver con el Nuevo Testamento, o sea, cuando existiesen las 7 iglesias a las cuales el Señor guiaría hasta el fin, porque el Señor en Apocalipsis toma 7 iglesias como ejemplo de la historia de cómo Satanás lucharía contra el pueblo de Dios hasta el final. Recordemos que estamos en un gran conflicto. Y por otro lado, la parte del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, representada en los 12 panes de la proposición, que allí vemos en esa flecha, ¿verdad?, que tenemos. El lugar santo, allí vemos ahora un poco más grande, ¿verdad? Allí estaba el candelabro que alumbraba y con su luz iluminaba todo aquello que estaba hecho en oro adentro, porque debía ser así. Y por otro lado, la mesa de los panes, como decíamos hoy, 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. Bien, ahora leeremos lo que había detrás del velo. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Bueno, ya vemos, ¿no es cierto? Aquí vemos había un velo que separaba el lugar santo del santísimo. Esto tiene que quedar claro. Tenía 2 compartimentos. El lugar santo era el más amplio. El lugar santísimo era el lugar más pequeño, pero la importancia era extremadamente alta. Pero ya vamos a entender mejor al ir siguiendo ahora o viendo, ¿no es cierto?, lo que dice. Tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Bueno, allí vemos, en el lugar santo estaba el candelabro, y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y dentro de ese arca del pacto estaba la ley moral de Dios. ¿Sabes, amigo? En realidad, en torno a esos querubines labrados en oro que estaban sobre el propiciatorio, como se lo llama, resplandecía constantemente la Shejina o Shekinah, la gloria del Dios eterno. Hasta ese privilegio tuvo el pueblo de Dios en tiempo de Israel. Dios estaba con ellos, conduciendo a sus hijos. El pueblo de Dios es el que hace la voluntad de Dios expresa y que está, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Pero recordemos, nunca olvidemos esto, que cuando nosotros nos apartamos del escrito está, por supuesto nos vamos a separar de la voluntad de Dios. Como Adán y Eva hicieron lo que les parecía en el jardín del Edén y se extraviaron. Pero nuestro amado Salvador no nos abandonó, sino que nos guía con su palabra, nos guía con las profecías. ¿Saben cuánto odia Satanás al Señor? Oh, en gran manera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no está en tinieblas. El pueblo de Dios debe seguir el sendero que Cristo trazó a través de las grandes profecías. Esto debe estar claro en nuestra mente. Millones y millones de iglesias o templos en el mundo no se enseña la palabra de Dios. Desgraciadamente esto pasa. Esto es el mayor de todos los pecados, porque en realidad Dios anhela que conozcamos y por eso es que Dios dio la luz verdadera. Pero recordemos que estamos en el conflicto entre Cristo y Satanás. La tremenda lucha entre el bien y el mal.
Bueno, allí vemos lo siguiente. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. Bueno, recién explicábamos eso, ¿verdad? La gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo que estaba detrás del velo, que separaba el lugar santo del santísimo. Ahora lo vemos allí, un lugar muy especial. La gloria divina, nadie podía entrar allí, solamente se entraba una vez al año, y ya vamos a ver esto, en un momento muy particular. ¿Y por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios y se veía el fulgurar de esa gloria de Dios en forma constante y permanente. Muchas veces yo he pensado, ¿qué más puede hacer por nosotros Dios, para salvarnos? Todo fue dado para que entendamos, y como un maestro enseña a un niño, así nuestro Padre Celestial nos enseña, y nuestro amado Salvador nos conduce a la vida eterna. Sí, amigos, y allí estaba el arca del pacto como teníamos, ¿verdad? Y dentro de esa arca, como señala las flechas, se encontraba la ley moral de Dios, porque la ley moral de Dios simplemente, y bueno, digo simplemente, es nada menos que refleja el carácter de Dios. El hombre por sí mismo era transgresor, no podía ver ni podría vivir en armonía con la ley de Dios por sus propias fuerzas. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, amigos míos, nadie tendría nada que hacer en cuanto a las cosas eternas. Y este mundo de ni existiría si hubiese terminado a sí mismo. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Como ya estudiamos. Ahora bien, allí vemos ahora el servicio en el primer compartimento, que es el lugar santo, y se le llamaba el continuo. Es una expresión, el lugar santo, como recién decíamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que había allí. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, ahora notamos por qué se llamaba el continuo, porque los sacerdotes entraban continuamente para realizar el sacrificio que Dios había ordenado, establecer lo que Dios había pedido a su pueblo, y que todo era profético, o sea, simbolizaba lo que Cristo haría después en el santuario celestial, ¿verdad? Después de su muerte, cuando Él ascendió a los cielos. Pero esto ya lo vamos a entender. Ahora bien, allí vemos entonces el servicio diario. Todos los días se realizaba el sacrificio matutino, en la primera hora de la mañana, ¿verdad? Y luego el vespertino. Y saben, en realidad, el texto bíblico, cuando Adán y Eva pecaron, dice, y al atardecer se oyó la voz de Dios. Y Adán y Eva se escondieron en los árboles del huerto. ¿Saben? En el atardecer Dios había ordenado, el sacerdote, esto era orden divina. El sacerdote realizaba lo que Dios había pedido. Se sacrificaba un corderito en la mañana, en el matutino, ¿verdad? Como vemos allí. Y en la tarde, en el sacrificio vespertino. Era la orden de Dios. Era lo que simbolizaba que Cristo vendría y moriría por la raza humana. No importa nuestra decisión. El don estaba dado. El don de la vida eterna fue otorgado. Y a mi amigo, si nosotros lo perdemos, es por nuestra culpa. Bueno, eso es lo que realmente dice el texto. Allí en San Juan 3:16, un texto que todos lo conocemos. Pero ¿saben que ya el ritual indicaba o mostraba ese texto de San Juan 3:16? Bueno, en el sacrificio matutino y vespertino, que era el don de Dios, el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Estamos entendiendo, mis apreciados amigos? La salvación es un don de Dios. Dios nos otorgó la salvación. Él nos da el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Así también el pueblo de la antigüedad debía escoger entre servir a Dios o no servir, aceptar el regalo de Dios o no aceptarlo. Aceptar el regalo de Dios significa hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Cuando todo Israel observaba
el sacrificio matutino y vespertino recordaba el don inmerecido de la gracia que nos conduciría a la eternidad. Cristo moriría por nosotros, pero había otro servicio más, otro sacrificio que se realizaba en el día, y ese sí era un sacrificio, y quiero acercarme aquí para que quede bien grabado, servicio por el pecado. Era el servicio que el pecador, cuando el pecador se sentía compungido por el llamado de Dios, el símbolo era el corderito, que era derramada su sangre al pie del altar, como Cristo derramaría su sangre luego en la cruz del Calvario. Entonces todo aquel que realmente iba a pedir perdón por sus pecados, he aquí que acudía hasta aquel lugar. ¿Para qué? Para que simplemente el Señor pudiese aceptarlo. Y yo quiero decirles algo, no hay pecado que Dios no pueda perdonarnos, pero recordemos, si nosotros no crecemos en la gracia de Dios, no es que vamos a pecar para que Dios nos perdone, no. Es el perdón que el Señor nos otorga por su gracia infinita si nos arrepentimos de corazón. Por lo tanto, el impenitente iba y ofrecía el corderito allí con el sacerdote, ¿verdad? Y ahí ahora entendemos la otra parte de este texto tan lindo que nosotros conocemos de memoria. Para que todo aquel que en él cree, o crea, como dice esta versión, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notaron? O sea que ese texto que todos conocemos tal vez nunca lo entendíamos como lo estamos entendiendo hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el don de Dios. Pero no es suficiente. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga, ¿qué? La vida eterna. Tenemos que creer. Y creer significa hacer las obras de Dios. O sea, seguir a Cristo paso a paso en esta existencia. El servicio anual, un servicio muy especial. Ya lo veremos que es así. Y vamos a seguir ahora viendo el tema. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Yo quiero repetir este pasaje por una simple razón, ya vamos a entenderlo bien. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, entraba solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año, dice allí. No sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. A ver, mis amigos, quiero que sigamos de cerca aquí. ¿Por qué me coloco aquí? Para estar un poquitito más cerca, ¿verdad? Y ustedes del otro lado me puedan ver mejor. ¿Por qué? ¿Era el hombre el que perdonaba los pecados? El sumo sacerdote tenía que sacrificar un corderito por sus propios pecados. De manera que no es el hombre el que perdona los pecados. ¿Cuántos seres humanos se han tomado el atributo de perdonar pecados? Esto es algo blasfemo ante Dios. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Ese cordero inocente moría, en primer lugar, por el sacerdote, o el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo. Y luego se realizaba, ¿verdad?, por los pecados del pueblo, o de ignorancia del pueblo, como dice el texto bíblico allí, ¿verdad? Por eso allí en Hebreos 9:22, ahí vemos ahora al sumo sacerdote en la presencia de Dios mismo. La gloria de Dios resplandecía. Si él no entraba conforme a lo que estaba ordenado por Dios, el sumo sacerdote moría instantáneamente. Todo Israel se encontraba en torno al santuario en ese día. ¿Por qué? Era un día de escudriñamiento, un día de escudriñar la vida. Realmente, en forma simbólica, se habían arrepentido cada día y esos pecados eran acumulados allí en el lugar santo. Pero el lugar santísimo, ahora, era el momento cuando Israel recibía el perdón definitivo. Un símbolo para que nosotros entendamos las dos partes. Todo un año, recuerden, en el lugar santo. Y en una pequeña parte del año, ¿verdad? ¿Qué? En el lugar santísimo. Y digo esto, pequeña parte del año. ¿Por qué? Porque era un día. Un día comparado con todo un año.
Lo recalco porque esto nos va a indicar algunas cosas fundamentales hoy mismo y vamos a entender enseguidita. ¿Qué dice Levítico capítulo 23, el verso 29? El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. O sea, no es que tenían que lacerarse, golpearse el cuerpo, cortarse como hacían sacerdotes paganos, ¿verdad? De ninguna manera. Porque la salvación no consiste en obras. Podemos herir nuestro cuerpo, no tiene nada que ver eso. No consiste tampoco en repetir cosas de memoria, como un castigo, no. El orar a Dios es un privilegio muy grande que tiene el ser humano. Ahora bien, el que no se afligiere, o sea, el que no se arrepentía del pecado, aquel que no le importaba nada en ese día, el Señor decía o lo separaba definitivamente de ese pueblo. Así también ocurriría y ocurre con nosotros. Si nosotros no aceptamos la gracia de Dios, Dios nos va a separar. Nos va a separar de la marcha que tiene que ver con el pueblo de Dios. Ustedes notan que yo no estoy hablando de religiones. Estoy hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Cristo. Es eso lo que dice Apocalipsis 14:12. Bueno, ahora bien, Jesús ministra en el santuario celestial. Después de su muerte en el Gólgota cruel, ¿verdad? Jesús ahora ascendió a los cielos. Primero ministró en el lugar santo y luego al final de la historia en el lugar santísimo, como estamos viendo aquí en esta pantalla. Pero vamos a ir, ¿no es cierto?, ahora a ver lo siguiente. Acá tenemos una enorme profecía que ya días pasados comenzamos a ver. Y yo quiero decirles que comenzamos ahora a entender esta profecía. Ustedes me dirán, pero licenciado, ¿y qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial? ¿Sabes? Yo quiero decirte una cosa. Hay mucha gente que habla del nuevo orden mundial. Los planes están hechos, de paso, totalmente hechos de una punta a la otra. Pero el nuevo orden mundial no va en armonía con la voluntad de Dios. Si nosotros queremos entender verdaderamente lo que es el nuevo orden mundial, tendremos que entender bien lo que es la voluntad de Dios, la voluntad del supremo hacedor y salvador nuestro. ¿Saben? Por eso sí, tiene que ver, en gran manera tiene que ver. ¿Y por qué? Ya vamos a entender más. Tiene que ver con la historia del remanente de Dios, desde una eternidad hasta la otra. Los que pasaron por esa conversión de la cual estamos entendiendo cada día, hasta cuando lleguemos a la patria celestial y estemos con Cristo para siempre. Por eso, mi apreciado amigo, al leer más de cerca el conflicto entre el bien y el mal, lo que ya estudiamos y vimos, que había 4 imperios universales, no un quinto. El nuevo orden mundial en realidad es un quinto imperio que el hombre quiere establecer, pero de diferente forma. Es lo que vamos a ver. Pero ¿saben qué tiene que ver con la profecía que tengo ahí a mis espaldas? Tiene que ver, porque mientras Cristo intercede en el santuario celestial, el Señor está frenando los acontecimientos por amor a ti y a mí. Él nos ama, Él quiere que lleguemos a la eternidad. Por lo tanto, tenemos que entender, aprendamos a leer en la palabra de Dios para que juntos lleguemos a ser felices. Ahora continuamos en nuestro estudio. En Hebreos 8:5 dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. A ver, ¿Moisés hizo las cosas como él quería? No. Como yo tampoco, si pretendo ser un ministro de Dios hoy, no puedo hacer las cosas como a mí me parece. No puedo decir lo que a mí se me ocurre. El Señor va a pedir cuenta de mis palabras un día, mi apreciado amigo. Por eso, oremos todos, y les pido que oren por mí, para que realmente pueda enseñarles las Sagradas Escrituras. Es esto lo que constituye este programa, una enseñanza texto tras texto. No se trata de charlatanería, ustedes me entienden. Hay muchos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero no está ni la Biblia en la mano ni por ningún lado. Hablan lo que les parece.
Dios dice escudriñad las Escrituras. ¿Cómo habríamos de escudriñarlas si no tenemos los textos bíblicos para ver su significado, su profundo significado? Bueno, aquí dice claramente, ¿verdad?, que todo tenía que ser hecho, y se le dijo así a Moisés, conforme a lo que Moisés había visto allí en el monte, ¿verdad? Ahora, fin del pecado. Cuando el pecado llegase a su fin. Este ritual tenía que ver con eso. Y vamos a ver un poquito acerca de ello. Leamos en Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Días pasados yo les decía al leer este pasaje, en realidad este pasaje entristeció a Daniel. Se encontraba en la corte de Babilonia, estaba en un cautiverio, Dios les había prometido que los iba a sacar ya muy pronto, y entonces él estaba afligido. ¿Será que estamos en tanta maldad? En realidad todos nos salieron de Babilonia, siempre es así. La minoría sirve a Dios, la mayoría no quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema. Siempre hay gente que busca la manera de no servir al Todopoderoso. Y aún los que conocemos más de cerca la palabra de Dios, apreciado amigo, yo quiero decirte hoy, puede ser que tú uses la excusa, tengo mucho trabajo y ahora en la pandemia no tengo tiempo. ¿Cómo no tengo tiempo? ¿Para Dios no hay tiempo? Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para hacer esto, para hacer aquello. Pensemos en nuestra salvación, porque cercano está el día, muy cercano el día en el cual veremos a Dios cara a cara, y Él va a ser el que nos va a juzgar. Ahora en los cielos se está llevando un tremendo juicio que vamos a entender muy de cerca, pero no del todo en el día de hoy, porque no es el tema. Acá dice, hasta 2300 tardes y mañanas o días, el santuario será purificado. Y ahí vemos, ¿qué dice Ezequiel 4:6? Día por año te lo he dado. Bueno, simplemente es uno de los pasajes, ¿no es cierto?, que encontramos en las Escrituras y que nos hablan acerca de lo que significa, o el significado de, en la profecía, un día profético equivale a ¿cuánto? A un año, ¿verdad? Por eso, ahora vamos a entrar. O sea que 2300 días, cuando Daniel escucha esto, queda realmente sin entender nada. El ángel Gabriel le explica, como nosotros hoy por eso podemos entender. 2300 días significaba 2300 años, donde el Señor había de purificar el santuario. Así como el santuario terrenal era purificado el día de la expiación o de la purificación que recién estudiamos en un día el sumo sacerdote, ¿verdad? Y los pecados eran borrados, también el Señor, al fin del conflicto, cuando Él estuviese por venir y en la tierra se estuviese preparando el nuevo orden mundial simultáneamente. Miren lo que estoy diciendo. ¿Estamos entendiendo más de cerca? Estamos llegando cerca para entender algunas cosas. Por eso el estudiar las cosas que los hombres están haciendo hoy, y aún religiosos y políticos juntos, lo vamos a entender bien, pero vamos a entenderlo como Dios quiere que lo entendamos, porque por amor de Dios fueron dadas las cosas, para que tú y yo podamos llegar a la patria celestial, al reino de los cielos. El triunfo de Jesús en el tiempo del fin. Me gusta este título, ¿verdad? Miren lo que ve Daniel en la visión, allí en Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Yo les pregunto, ¿esto aquí representa la segunda venida de Cristo? No, mi amigo, no. ¿Por qué no? Simplemente leamos de nuevo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, o sea, Jesús. Y le hicieron acercarse delante de ¿quién? Dice allí, del anciano de días. O sea que hay un movimiento en el santuario celestial. El Hijo del Hombre, el que murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones, ahora se acerca para purificar el pecado para siempre. El pecado del hombre, tuyo y mío, y por supuesto estemos muertos o estemos vivos. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero bueno, está en nosotros. Está en nosotros aceptar la gracia de Dios.
Ahora, recuerden que era solamente un instante de un día inclusive, de manera que todo lo otro sería largo, pero esto sería corto, ¿verdad? Miren lo que dice el siguiente pasaje. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, Cristo pasa al lugar santísimo para determinar quiénes serán los salvados. ¿Estás tú? ¿Estoy yo anotado en el libro de la vida? Eso es lo que tengo que pensar. Y pasa al final del tiempo, así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y estaba un ratito allí, salía y luego sonaban las trompetas y demás. Pronto sonarán las trompetas cuando Cristo deje de interceder y Él regrese para buscar a sus hijos de todos los tiempos. ¡Qué glorioso día será ese! ¡Qué glorioso día cuando el príncipe de la vida se acerque para terminar con el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la muerte, tantas cosas que hoy no le vemos sentido o nos hacen ver ni sentido a la vida, ¿verdad? Porque es así, amigos. Ahora bien, acá dice, notaron, Él recibe el reino de parte de su Padre. Eso me gusta. De manera que el reino, y de paso los que estudiamos Daniel 2, ¿ya se acuerdan de la piedra que caía? Al final, cuando los hombres estuviesen por establecer un quinto imperio universal, al Señor le están entregando un reino que será eterno, amigo mío. Será eterno. No es el hombre, pero hay una lucha. El hombre quiere hacer algo. Los religiosos de hoy, los políticos de hoy quieren hacer algo que no tiene nada que ver. Es una rebelión contra el cielo. Yo quiero decirles con claridad. Y esto se llama nuevo orden mundial. ¿En qué consiste? Ya lo veremos. Pero estamos entendiendo hoy más, ¿verdad? Hoy más. Si no, no podríamos entender nada. Ahora bien, en el tiempo del fin, Jesús nos ama mucho. Él nos ama. Y en la hora 11ª de la historia estamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Jesús quiere habitar con nosotros, no solamente en esta vida, sino quiere habitar con nosotros por los siglos sin fin de una eternidad. Él quiere guiar tus pasos hoy, paso a paso. Entrégale tus problemas, tus luchas, entrégale aún tu trabajo, porque hoy todo anda mal y con esta pandemia peor. Pero no te desesperes, enjuga tus lágrimas en el poder de Dios. Él lo ha dicho todo para que tengamos fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por lo que dice un pastor, un sacerdote, un líder religioso. Viene ¿por qué? Porque en la comunión con Dios, ¿verdad? Jesús nos llama ahora, mientras dura todavía el tiempo de la gracia. Esta puerta la pintó un pintor famoso. ¿Saben? Es la puerta de la gracia, la puerta de nuestro corazón. Jesús golpea la puerta del corazón, pero ¿quién tiene que decidir? Somos nosotros, porque no tiene picaporte del lado de afuera, solamente se puede abrir de adentro. El libre albedrío es tuyo y es mío. Nosotros tenemos que elegir ser salvos o no. Dicen los heraldos en este cántico hermoso lo siguiente. Amarte más, Jesús, quisiera yo. Oye mi humilde voz, oh mi Señor. Yo quiero amarte más, oh Dios, amarte más, amarte más. Desde el principio al fin te alabaré. Eres mi Salvador, mi buen Jesús.
De veras que queremos amar al Señor más que nunca. Tierno y compasivo nuestro Salvador, amante en gran manera. Él espera el amor de nosotros, que nazca de nuestro ser, porque por la eternidad habremos de amarle. Por la eternidad Él será nuestro compañero. ¿No les parece esto una esperanza maravillosa? Realmente es maravillosa. Cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Él quiere que lleguemos a esa eternidad, pero hoy definimos nuestro destino. Los hombres se rebelan y la mayoría se rebelará. El mundo es así. Y ahora hay un conflicto muy grande. Satanás sabe que no tiene mucho tiempo, de manera que lucha terriblemente para desanimarte, desalentarte. Amigo que me escuchas, comparte con tus contactos. Tan solo eso para invitar a muchos a que conozcan la verdad eterna de Dios. No cualquier cosa. Porque el Señor pedirá cuentas un día a cada uno de nosotros de lo que hayamos hecho en esta vida. No es asunto de estar quietos, tranquilos. No, hay un conflicto. Los ángeles se mueven, los coros celestiales cantan. Ha llegado la hora del triunfo final, cuando el reino eterno le será entregado al Maestro. ¿Qué haremos nosotros? ¿Obtendremos realmente la gracia de Dios? Él quiere perdonarnos. Venid a mí, dice Jesús, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que Dios nos bendiga, amigos. El tema de mañana, ahí tenemos el horario como siempre a las 20 o a las 8 p.m. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahí hay otra tremenda profecía, ¿verdad? Círculo de amistad. Y se refiere a invitar a nuestros amigos para que ellos puedan seguir paso a paso en las cosas de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, que Él vele sobre tus sueños, sobre tu trabajo, que obtengas fuerzas de la única fuente de vida, que es Cristo Jesús. Amén.